Si quieren, yo me olvidé de mostrarles, si vamos a instalar Linux, era sudo apt, bueno, apt en el caso de las derivadas de Debian, ¿no? Punto, Linux, Mint y un montón de otros. Si usan derivadas de Red Hat como Fedora, es de sudo dnf. Y así sucesivamente. Miren en la página. Con ese comandito, ya lo instalo. Si es que ya no viene instalado, porque creo que acá en el Ubuntu ya viene instalado. Como se está en el ADN de Linux, generalmente ya viene instalado. Pero por ahí hay que instalar manualmente porque son herramientas de desarrollo. Generalmente ya está. Bien. Eh, Otra cosita. Yo subí en el aula virtual, acá, un librito. ¿Sí? Recién lo subí. Sí. Profe, yo no vi. No se preocupen, recién lo subí. A mí me gusta ese libro. Yo después les voy a pasar el libro de oficial de C, o sea, no hay un libro oficial, pero el libro escrito por los creadores de C. ¿Sí? Creo que lo tengo en inglés, por lo menos en versión digital. Yo les di este porque es un libro bastante ameno, para en español, como habla de fundamentos de computación, habla de todo. ¿Sí? Después pasa a C, después C++, Java y UML. Es, para Java está bastante desactualizado porque ese libro yo lo compré en versión física allá por el año 2001 para aprender español, chicos. Como, o sea, entre otras cosas, yo escuchaba radio, charlaba, obviamente, mandaba correos electrónicos en español y había comprado ese libro para practicar español. Pero es un libro muy, muy didáctico y muy completo. Así que los recomiendo estudiar cuando tenga un libro, creo, libre. Miren, miren todo lo que abarca el libro. Tiene fundamentos de computadora y de lenguaje de programación, muy parecido con los apuntes que les di, ¿no? Pero mucho más texto. Los apuntes que les di están bastante resumidos. Algoritmos, programas y metodología de programación. Eso también ya vieron cuadrimestre pasado, pero hay cosas eh, que si bien no se usan hoy, sirven como conocimiento general. Y el que nos importa para ese 4 sería este, título 3, el lenguaje C, elementos básicos, estructura de selección, estructura de control, operadores de expresiones y bla, bla, bla. Hay un montón de cosas, un montón de contenido, hasta los punteros, todo eso veremos durante el 4 y después lo pueden profundizar con ese librito. Y el aula virtual, quieren lo descargan. Voy agregando siempre contenido así de fundamentos. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos a hacer un par de prácticas más, ¿les parece? Yo ya tengo instalado el GCC acá y yo había usado esa máquina las pasadas. ¿Qué hicimos la clase pasada? Ni me acuerdo. Acá está. Un hola mundo. ¿Qué más vimos? ¿Eso nomás? Sí, profe, pero porque tardamos mucho en instalar el GSC. Tenés razón ya. Habíamos teníamos que configurar la variable de entornos. Perdón, sí. Ahí perdimos bastante tiempo. Igual hace parte, esas asperezas hacen parte de la vida del desarrollador. ¿Sí? Justamente por eso, Jasmine, compañeros, yo les recomiendo utilizar un editor de texto plano y la terminal de línea de comandos. Vieron que yo no les voy a dar por ahora
herramientas de entornos de desarrollo, nada de eso, porque esa aspereza, esos errores, eso son los que forjan su carácter como programadores, como desarrolladores. Eso les va a formar. Eso no les da eh, un curso rápido. ¿Sí? Eso les da la experiencia de hacer una carrera desde los principios. Y que blog de notas, terminal de línea de comandos, obviamente no voy a controlar, no voy a obligarles, pero les recomiendo, ¿sí?, hacer de esa forma. Bueno, chicos y chicas, baja de chácharas, basta de chácharas. Vamos a escribir un nuevo programita. Habíamos visto un Hola Mundo que imprime un texto. Vamos a ver ahora cómo leer texto de pantalla y volver a mostrar. Habíamos hecho un ejemplo en Pascal que era el de saludar, ¿se acuerdan? Va a ser uno parecido en C. Sigo con mi voz. Justo hablábamos la clase pasada, ¿no? Creo que era Jasmine la que enferma. Yo estuve enfermo hace como semanas, pero todavía mi voz está detonada. Voy a tener que comprar si quiero whisky, que se me terminó. Igual no, estuve tomando y no me curó nada, ¿no? Para mí que es placebo, ¿no? Pero relaja. Vamos a usar, entonces, vamos a las directivas de preprocesador. Vamos a importar estándar in-out. Y vamos a usar también estándar lib. ¿Por qué vamos a usar estándar lib? Para leer texto de pantalla de forma... Ah, no. No hace falta esta. No, les voy a comentar. Recuerden, si yo comento esta línea, es ignorada por el compilador. No hace falta para leer. Hay funciones de string, sí. Por ejemplo, string, comparar cadenas, verificar longitud de cadenas. Veremos después en la práctica que sí usan estándar lib. Pero como vamos a leer solo texto de pantalla y mostrarlo, con estándar in-out es más que suficiente. Todo programa C tiene una función en. El programa principal es la función, el módulo, el subprograma en. En el C es clásico, todo en C era una función. Todo es función. Entonces, main tenía que tener un tipo de datos, no podía ser void. Void significa vacío, ¿no? Sin nada, nada. Eso técnicamente sería un procedimiento. C fue creado, fue concebido para que todo fuera una función. Acá, por ejemplo, ya usamos la sintaxis moderna de C con la función void que no retorna nada. Pero recuerden que vimos en la teoría, las funciones siempre retornan valores. Entonces, el C, cuando fue creado, usaba entero para main. Y hoy vamos a usar este enfoque, el enfoque clásico. Y siempre había que retornar algún código de error. Vamos a retornar 0 porque no hay error. Pero retornamos 0, no hubo errores, no hubo ninguna salida rara. Profe, ¿uso void o uso int con return 0 en? Como quieran, pueden usar las dos formas. Algunas yo voy a usar así y otras voy a usar asado. Qué ganas de comer un asado, ¿no? Está linda. Asadito. Pero hay que Muy buen trabajar, trim. chicos.
Hay que trabajar, chicos. Vamos a trabajar. Vamos a crear una variable, entonces, para almacenar un texto que va a ser el nombrecito de usted. Vamos a usar el tipo de datos char. Vamos a llamarla nombre, parecido con lo que ya hicimos en Pascal, pero en C no hay una variable de string, de texto, como había en Pascal. Hay que usar bibliotecas externas. Por eso, para trabajar con texto C, se usan los arreglos. Vamos a ver arreglos la semana que viene, pero ya les adelanto que un arreglo tiene que tener una longitud. Entonces vamos a agregar acá. ¿Cuántas letritas podría tener un nombre? Como mucho. A ver, Jasmine Denise. ¿Cuántos espacios ahí? Hay 6, 12 y un espacio en el medio. 13. Vamos a... 32 de última, profe, para que sobre un poco. Okay, 20, ¿no? 20. Va a sobrar bastante ahí diciendo, ¿no? Pero Un 32 de última. 32. Ah, vos dijiste. Yo entendí 20. No, no, un 32. Puede ser 20, puede ser 32, no importa. O sea, sí importa porque si llega al límite y no hay espacio, nos va a almacenar el nombre. Acá, entonces definimos la variable de tipo arreglo o char. Los corchetes son para definir la longitud, o sea, la cantidad de caracteres, chars, que va a tener el nombre. Máximo 32. Como les mencionaba, vamos a ver más detalladamente los arreglos de la semana que viene. Comentarios de esta índole que describen lo que hacen las variables, todo eso, son útiles solo para aprendizaje, solo para forma didáctica. Programas reales no sirven, ¿no? Es obvio que aquí estamos haciendo un nombre, sería redundante ese comentario, pero fines didácticos. Recuerden, método principal, variable, es, y vamos a pedir al usuario que ingrese su nombre. Vimos la sentencia print format. Print format tiene la peculiaridad de, además de imprimir texto, de permitir formatear caracteres enteros, booleanos, cualquier variable que uno liste como segundo parámetro, la llamada a la función, se formatea. En este caso no vamos a ingresar nada para formatear, solamente vamos a imprimir un texto, como hicimos Lola Mundo. Ese es su nombre, dos puntos, espacio. No, esta sería la entrada. Ese es el equivalente en Pascal al write. En pseudocódigo usábamos mostrar, ¿no? Escribir. Acá es imprimir formato. Mostramos el mensaje, va a quedar el cursor titilando acá. Y vamos a leer de scan format. C es muy técnico, ¿no? No es tan verbal como Pascal quiera. Escribir y leer, ¿no? Write y read. Es imprimir formato y escanear formato. Es muy técnico, muy informático. Porque imprimir, uno relaciona un usuario que no entiende de programación, va a relacionar con una impresora. Scan con escáner, pero nada que ver. Scan y print en inglés también se usa para mostrar y obtener, leer datos, entrada y salida.
La función scanFormat pide como primer parámetro el formato de los datos que se van a leer. ¿Cómo se los va a leer? En ese caso vamos a leerlos como una cadena de caracteres y que vamos a usar el símbolo de porcentaje que indica formato seguido de la letrita S de string. El segundo parámetro es la variable donde va a ser almacenado el valor. En ese caso sería nombre. Entonces, esto sería write y esto equivalente para hacer una analogía con Pascal. ¿Me siguen, chicos? No estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende, profe? Es Se sencillo. entiende, profe. Ustedes ¿Se son, entiende, profe? ustedes son rápidos. No sé, son una bala. No voy a perder tiempo siendo lentos. Igual, por ahí voy muy rápido, me avisa. Ahora vamos a usar más, vamos a usar con todas las capacidades de print format, porque vamos a mostrar no solo el texto, sino que vamos a formatear la salida y va a estar listada después de la coma, ya el segundo parámetro. El primer parámetro es el texto que imprime. El segundo es la variable o lista de variables separadas por coma y van a concatenarse acá. En ese caso, tenemos una sola variable, nombre. Entonces, imaginen que yo ingresé acá Henry. Tiene que mostrar hola, espacio, Henry. Yo no puedo concatenar como en Pascal, ¿no? ¿Se acuerdan que Pascal que hacía así? No, eso no funciona en sí. Acá yo tengo sí o sí que agregar este mismo símbolo de formateo. Hola, nombre. Entonces, ese símbolo va a ser reemplazado por el valor de nombre. Punto, espacio. Vamos a poner exclamación. Bienvenido, bienvenida a la programación en C. Punto. A ver si pusieran a jugar mis perros justo ahora, ¿no? Vayan para allá, vayan para allá. Hola. Esto va a reemplazar, va a ser reemplazado por el nombre. Bienvenido a la programación. Podemos hacer una pausita. Recuerden que está hablando. Bien, guardamos esto. Vamos a guardar en clase 2. Y vamos a guardarle, ya me agregó la extensión. Vamos a agregarlo como, vamos a guardarlo como saludar.c. Ahí lo tengo. Qué larga que es la ruta. ¿Por qué creo tan? 2026. Programa C. Clase
2. De todas formas, vieron que mi terminal es bastante ágil, ¿no? Quieren después configurarse un terminal de esa forma, les muestro cómo. Y es que ya no lo hice. Estoy en la carpeta, escribo ls, acá tengo el programa. ¿Cómo lo compilo, chicos? ¿Cómo se compilaba? Era gcc saludar.c -o saludar.exe. Saludar.exe. Yo le voy a dejar sin extensión, ¿sí? Y estoy en Linux. Compiló bien. Ya lo tengo. ¿Sí? Y saludar. Uno como C y otro como ejecutable. Y lo ejecuto de esa forma. De cualquier cosa. Si tiene un error, control C, termina un solo. En vez de apretar, lo agregué. Apreté varias teclas. Ahí está. Ingrese su nombre. Vamos a saludar a Jasmine. Hola Jasmine, bienvenido a la programación en C. ¿Vieron que quedó acá un pequeño restante del buffer? Sí. Buffer de lectura. Para enter me agrego ese carácter. Yo puedo sacar eso forzando un enter. ¿Cómo yo forzo un enter? O sea, un enter es un avance de carro y retorno de línea. O sea, yo lo hago con el carácter, ver acá en /n, sería new line, que hace un avance de carro y retorno de línea. Eso se usaba en las máquinas de escribir antiguas, ¿no? Avance de línea. No me hagan caso. /n, nueva línea. De esa forma limpiamos el buffer de caracteres de la entrada de la terminal. Agrego entonces /n después del texto acá. Vuelvo a compilar para agregar el cambio a mi programa objeto y vuelvo a ejecutarlo para probar. Vamos a saludar ahora a Marcos. ¿Vieron? Limpió el buffer de entrada. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe, todavía. Podemos limpiar la pantalla. Vieron que todo el texto anterior queda acá ensuciando la terminal. Para limpiar la pantalla, tenemos que usar una llamada. Hay bibliotecas, las bibliotecas de N-Curses de C permiten. Pero es un embole, yo tengo que refrescar un montón de cosas. Y voy a usar el enfoque más directo. Y es utilizando no hablo al mismo tiempo que escribo porque no escribo todo mal. C, al tener características de bajo nivel, nos permite hacer lo que se conoce como llamadas al sistema. O sea, a través de la función system, yo llamo directamente al sistema operativo y puedo ejecutar comandos y programas del sistema operativo desde mi programa C. Por ejemplo, para limpiar la pantalla, ¿cuál era el comando que se usaba, chicos? Operativo. ¿Algo? Clear, ¿no? Clear. Enter. Entonces, yo agrego acá
system clear. Tengo que habilitar, nos viene bien, miren, el standard lib nos vino de 10, porque en standard lib está las llamadas a la función. Lo guardo y lo vuelvo a compilar. Entonces, lo que va a hacer mi programa es eso, miren, clear, ¿sí? Hacer eso, pero adentro del propio programita. A probarlo. Vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutarlo. Y todo lo que está acá en la terminal tiene que desaparecer. Ahí está. Saludamos a Tiziano y se limpió la terminal. Dentro de todo es un poquito más sencillo. Creo que lo mismo que en Pascal. Pequeños detallecitos que vamos a agregar. Bien. Vamos a ver un par de ejemplos más para que así puedan practicar. Por ejemplo, nos faltaría aparte, ya vimos algunas variables. Vamos a ver un ejemplo. El clásico ejemplo de los tipos de datos de como flotan. ¿Sí? Números reales. Habíamos visto que en Pascal era real. Déjeme ver alguna inspiración. Déjeme inspirar acá con algún ejercicio de la guía. La guía. Profe, todavía no corrigió. Estoy corrigiendo, chicos. Déjeme un poquito de... Yo pensé que iba a poder corregir en las vacaciones. Me enviaron un montón de prácticos. Los de tercero, segundo y tercero, los trabajos finales de segundo y no pude tirarlo de ustedes con detenidamente. Pero ya está ahí guardadito, así que lo que importa es que entregaron. ¿Qué si podemos hacer? Miren, la circunferencia y el área. Yo voy a hacer solo la circunferencia, después les voy a dejar que ustedes hagan el área. Y si ustedes ya hicieron en Pascal, así no les va a costar. La circunferencia sería radio, pi al cuadrado por radio, la longitud de la circunferencia. O radio por pi al cuadrado, ¿verdad? Lo mismo. Radio por pi al cuadrado. Vamos a hacer ese ejemplo con coma flotante. Copio eso de acá y vamos a modificar. Vamos a importar las mismas bibliotecas. Vamos a ver un ejemplo. El valor de pi. ¿Cuál era el valor de pi, chicos? 3.14. 3.1416. 92, un montón de infinito, ¿no? Infinito. Pero con 3.14 ya es más que suficiente porque no somos tan nerds, ¿no? ¿Y el valor de pi cambia o es constante? No cambia, profe. Creo. No cambia, ¿eh? El valor de pi es un valor universal, único. Entonces, no lo vamos a declarar acá como variable. Vamos a declararlo como una constante. Y vamos a definirla acá arriba de todo. Define pi. Generalmente las constantes se declaran mayúsculas. Declarar en mayúscula para diferenciar de las variables que las declaran en minúscula. Y a continuación, para que sea una constante, hay que darle su valor, ¿no? Sí. Nos sirve 3.14. Y ya está. Definimos una macro. En C, el define sirve para definir macros, valores
se usa en todo el programa, constante, con el valor de pi. Quiero que yo escribo hablando, escribo cualquier cosa. Era Marcio. Como que las letras que estoy pronunciando quiero escribir. ¿Para qué sirve almacenarla como constante? Para que acá dentro del programa no pueda modificar ese valor que no tiene que ser modificado. Y si en algún momento yo quiero agregar un poco más de precisión al valor de pi, por ejemplo, 3,1416, yo lo hago desde acá arriba nomás. Tengo que estar buscando adentro del programa. Entonces ya definimos la macro de pi. Vamos a guardar ese programita como podemos llamarse. Estamos calculando la longitud, ¿no? Longitud. La longitud de la circunferencia. Observen que C tiene la particularidad que el nombre del programa no va como en Pascal adentro del código fuente, sino que en el nombre del archivo. Vamos a declarar las variables varias. ¿Qué variables necesitamos para ese programita? Ya tenemos Radio. el radio y la longitud, ¿no? Y ya tenemos. Necesitamos radio y longitud. Y vamos a dar float. Tipo de datos real, Pascal, en C es float. Bueno, ahí tenemos float, tenemos double, tenemos long float, pero con float ya es más que suficiente para este ejemplo. Si quieren saber más de los tipos de datos, vienen acá al libro que les pasé. Capítulo. Siempre voy a usar la referencia del librito, así ustedes lo. Acá en elementos básicos vamos a tener dos tipos de datos, ¿no? Miren, tipos de datos dice enteros, tipos de coma flotante. Acá tenemos float, double. Estamos usando float, que es coma flotante simple, sencilla, con menos precisión. Y double es con precisión doble, ocupa más espacio de memoria y serviría más para datos más científicos, ¿no? El float ya más para temperatura, un poco más, que no necesita tanta precisión. Así que float. Habíamos dicho que, ¿cuáles eran las variables? Radio, ¿no? Y longitud. Radio, longitud. Limpiamos la pantalla, eso dejamos. Vamos a dibujar un bannercito. Para el banner, chicos, como no vamos a formatear ninguna variable en el banner, creo que no tenemos que hacer, podemos usar otra función de C que se llama putString, que significa colocar cadena. Con putString yo hago lo mismo que con printFormat, pero sin concatenar ninguna variable, solo nuestro texto. Entonces, dar un barrita acá arriba. Barrita abajo. Y acá en el medio vamos. ¿Cómo podemos llamar?
calcular longitud. Círculo. En C. Ahí está. Para una línea en blanco, podemos hacer como en Pascal, ¿no? Un POTS con comillas vacías, o lo mismo que hicimos acá abajo, chicos. Barra. Eso imprimiría una línea en blanco y después pedimos los datos. Acá tenemos que pedir que se ingresaría al programa. ¿Cuál sería el Radio. dato? El radio, ¿no? El radio. El radio. Dos puntos. Espacio. Se lee el dato. El tipo de datos no es string, sino que es coma flotante, que es float, F. Y el valor va a almacenarse en qué variable? Radio. Acá tenemos una particularidad de C. Como no estoy usando un arreglo como hice acá en anterior, yo tengo que indicar a C que lo que quiero acceder es la posición de memoria donde está almacenado radio, el valor de radio. El valor, entonces voy a agregar acá un ampersand. El ampersand de teclado, acá está. Todavía ese teclado uso muy poco, chicos. Todavía esto reniego un poco. Pero ya voy a acostumbrar. Con el ampersand, yo indico entonces que cedo posición de memoria, donde está declarado radio, y obtengo su valor, no su posición de memoria. Que si pongo así, me va a devolver un hexadecimal con el nombre de la celda de memoria donde está el variable radio. Y no es eso lo que queremos. ¿Sí? Entonces, agrego el ampersand porque quiero el valor que está dentro de esa posición de memoria. Profe, ¿por qué complica tanto C? ¿Por qué no es como Pascal? C es un lenguaje más poderoso, ¿no? C es un lenguaje que se usa para crear sistemas operativos y nos permite manipular memoria y todo eso. Veremos más adelante. Por eso tiene esas particularidades que lo hacen bastante más áspero. C es más difícil y por eso lo dejé para segundo cuatri recién. Imagínense si empezábamos con eso. Se iban a dormir todos. Igual yo creo que muchos de ustedes ya vieron C, ¿no? No sé qué alumno o alumna, no sé si eras vos, Jasmine, que había visto C y después me preguntaste que era en Pascal, no, que era todo con funciones, con módulos, creo que era, o había otra chica, No, profe, era yo. era vos. Ahora me está volviendo los recuerdos y no. Ah, sí, vos me habías preguntado. Bien, entonces almacenamos en radio. Tenemos que calcular la circunferencia. La fórmula la tenemos aquí. PDF. Pi por cuadrado al radio. Pi al cuadrado por radio. Eso es simple. ¿Cómo era el nombre de la variable? Longitud. 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 Asigno radio por, para no complicarnos. Después veremos la función POW, ¿no? Por pi, radio por pi al cuadrado. O pi por radio, ¿no?
Es que ya tenemos calculada todo acá. Vamos a mostrar acá. Lo único que voy a dejar es la nueva línea. Ah, vamos a ver cómo haremos el mensaje. La circunferencia del círculo de radio tanto x es igual a circunferencia. Y vamos a con longitud. Es igual a longitud. Así vamos a construir nuestro mensaje. La longitud de radio tanto, acá tengo que mostrar el valor de radio. ¿Sí? Entonces, acá va radio y acá va carácter formateo seguido del tipo de datos. Y como hicimos para la lectura, entonces este valor va a ser reemplazado por el valor de radio, que fue lo que ingresamos acá. Profe, en print format, ¿no hace falta agregar el ampersand? No. Esas son algunas de las inconsistencias de C. Scan format lo tengo que agregar y acá no. Cosas de la vida. Entonces, la longitud de un círculo de radio tanto es tanto. Acá yo tengo entonces otro valor para ser reemplazado por el segundo elemento después de la coma del texto. Sería longitud. Vamos. Sí, Ese profe. primer carácter va a ser reemplazado por la primera variable después del texto. El segundo por la segunda variable. Y así sucesivamente. Tiene que estar en el orden que muestran acá, lo tienen que listar aquí. Pausamos y listo. Poner un poquito acá. Guardo. Y vamos a compilarlo con mucha fe. Decía Macri. Mucha fe. ¿Cómo lo compilo, chicos? ¿Cómo era? Tiziano ya no quiere hablar porque siempre habla Tiziano. A ver, Claro, ya dije. a ver, Jasmine, ¿cómo era? GCC, Ese. espacio, -0. Menos. Ah, O, antes, borrar. mira que GCC, longitud, barra baja, circu.c, espacio, -0. Vieron que acá la terminal ya me muestra, ¿no? Que la O mayúscula es controlar la optimización. La O minúscula es el archivo de escritura, el archivo de salida de la escritura, ¿no? ¿Cómo va a llamarse? Y a continuación, Jasmine, el nombre del archivo. Ah, Círculo. Círculo.
Ahí está. Gracias, John. Ahí lo tenemos. Círculo es nuestro programita. Vamos a ejecutarlo. Enter. Ahí, ese ya tiene ya tiene un barrito. Ese ya está más lindo. Vamos a ver cualquier radio. Dígame un radio, un valor cualquiera. Flotante. Pero real. Oh, 15,4. Longitud de un círculo. Radio 15.40000 es 159.926.15. Ah, más allá de que el resultado esté bien o no, eso después agarre una calculadora y calculen ustedes. El formato que se está mostrando, ¿les gusta o quieren ajustarle un poquito? Para mí está bien, profe. Está con bastante precisión, ¿eh? Pero si quieren llegar a ajustarlo, ¿qué ajustaría? ¿Qué mejoraría La cantidad de decimales que muestra, la cantidad de qué? de decimales que muestra. Exactamente. Podrían ajustar ahí la cantidad, la precisión de la coma flotante. Sería la cantidad de decimales después de la coma o del punto decimal. Eso ya habíamos visto que se podía hacer en Pascal, ¿sí? Que era un bardo. Acá es un poquito más simple. Yo pongo el punto para indicar, yo puedo agregar acá, por ejemplo, 10.2. Eso sería la cantidad de la longitud. Vamos a dejarlo vacío. Vamos a indicar solo que después del punto yo voy a tener dos cifras. Yo puedo poner 3, 4, 5, 6. Vamos a redondearlo, por así decirlo, no es redondear, ¿no? Pero vamos a ajustarlo a la precisión 2. Y y el resultado vamos a dejarlo en 4, solo para que vean. Guardamos. Vamos. Mostraba con 6, ¿no? Va a mostrar con 2 y 4 acá. Nuevamente ejecutamos nuestro programita. Vamos a poner 45.3 y observen que ahora sí 5.30 es 44.7.090. Ahí está. De esa forma pueden ajustar un poco la salida, la forma que se imprime los números reales. ¿Alguna pregunta? Profe, todavía es una pavada. Sí, todavía. Ya vendrá diversión garantizada. Voy a llamarlo. Puede llamar como quieran, ¿no? Siempre que sea relacionado al programa. Círculo puntos. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Todavía es temprano. ¿Tienen hambre ya o quieren ver un ejemplo más? No, sí, hacer, profe, uno más. Todavía no Hacer está la comida. todavía no. Vamos a hacer uno o dos más. Ahí hacemos. Es
¿Se acuerdan? Vamos a ver un ejemplo de con el sí entonces. ¿Se acuerdan el de la división por cero? Ese vamos a hacer. División punto. Para ver el sí entonces. Ese sería división. No necesitamos ninguna macro acá. Una constante, así que el pi vuela. Podemos empezar a usar para que no sea tan igual a los otros. Podemos llegar a usar funciones, ¿no? Vamos a usar un par de funciones. Para eso, vamos a usar variables globales. ¿Se acuerdan que eran las variables globales? Que eran variables globales. Globales son variables que están disponibles a todos los subprogramas. Como están declaradas afuera de un procedimiento, están disponibles para todo el programa y todos sus módulos. ¿Cómo yo voy a usar módulos para agregarle un poco de sabor a ese ejercicio? Además, va a ser aritmética. Yo voy a hacer solo la división. Después ustedes agregan la suma, la resta. Ejercicio aritmética por cero. Aritmética solo. Aritmética. Esas son variables que van a ser usadas en todas las funciones. Sumarla, de restarla, de dividir. Yo, como ya les dije, voy a hacer solo la función de dividir. En C, para declarar una función, para usarla, yo primero tengo que declararla. Por lo menos esa es la buena práctica. Para eso se usan los prototipos. Definir el nombre y la firma, la función. ¿Qué sería la firma? La cantidad de parámetros que esta contiene. En nuestro caso vamos a tener la función dividir. Ustedes van a agregar las otras después. No va a tener ningún valor de parámetro porque las variables son globales. ¿Para qué voy a declarar acá nuevamente las variables A y B, ¿no? Función principal. La de siempre. Main. Limpiamos la pantalla. Mostramos el título del programa. Y pedimos los valores. Yo usé... bastante, chicos. Y vamos a seguir con división real.
ingrese el valor, se lo lee como flotante y se lo almacena en. Vamos a tener un valor y va a leer como flotante y almacenar. Y acá sería A dividido B. Obviamente, ya saben que hay que verificar antes la división. Pero vamos a probarlo así por ahora. Vamos a poner aquí. Los puntos. Espacio. A dividido. ¿Cómo sería el símbolo de dividir, chicos? ¿De acuerdo? Lo había usado. ¿No era la barra, profe? Sí, pero quiero usar el otro. Este. Vamos a usar la barra nada más. Yo quería usar el simbolito, el mismo de la calculadora. Entonces, A dividido B. Y acá vamos a tener un tercer valor, ¿no? Es igual a 2F seguido de, acá sería el C. A dividido B igual a C. Lo listamos acá. Y listo. Nos falta la función dividir, ¿no? La declaramos acá arriba. Tenemos que ahora implementar. Acá la implementamos. No tiene parámetros. Pero acá sí va a tener un cuerpo. Y en realidad es esto, ¿no? Es más, podemos poner todo esto. No retornar los resultados, sino que acá lo único que tendría que hacer es para la función. ¿Estamos? ¿Vieron cómo las variables son globales? Están disponibles acá y también están disponibles en dividir. ¿Es buena práctica eso en programas chiquititos? Sí. En programas grandes no lo hagan porque se van a perder, se van a marear y van a agregar cualquier valor en las variables. Probemos. Gracias. Ya no voy a molestar. Ya sé que saben. Compilamos. Compiló bien el ejecutable generado. Vamos a ver si funciona, porque a veces al hacer tan rápido
Uno se olvida de ciertas cosas. Primer valor. 5. 2. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. División real, ¿no? Está bien. Pero el problema nuestro es, si yo divido 5, 0. ¿Qué me dice ahí? Infinito. Por lo menos no que lanza el hexadecimal, esa excepción que lanzaba Pascal. Pero no es lo que... Eso sirve para un programa para los matemáticos. Para un usuario que quiere sumar o dividir, no sirve. Y vamos a usar un sí, el clásico. Ya saben que es if, pero en C no usamos el then, usamos directamente el cuerpo y la cláusula else sería de esa forma. Estamos en el dominio de las llaves. Recuerden que C no tiene en, no tiene en, sino que las llaves. Así que si P es igual a 0, ¿notan alguna diferencia en esa expresión, chicos? Miren con atención la expresión P igual a 0. P igual a 0. ¿Qué hay de particular ahí? ¿Qué hay de diferente? ¿Lo compara? El operador, ¿verdad? Está en el libro. La igualdad en Pascal era así, ¿no? La igualdad en C es doble. Para comparaciones, profe, ¿no? Claro. Y la asignación en C, ya se dieron cuenta que no tiene los dos puntos, como en Pascal. La asignación en C es el símbolo de igual. Entonces ese operador de asignación y el doble igual es operador de igualdad. Tengan en cuenta esto. ¿Qué mostraría si B igual a 0? Un error, ¿no? No se puede por y no recién llamo al procedimiento. Vieron que es bastante más compacta la sintaxis en C. Compilamos, ejecutamos y probamos. Vamos a dividir 5 dividido 0 nuevamente. Y ahora sí no se puede dividir por 0. Una particularidad entonces es en C. ¿Eh? Si tengo una sola sentencia cada bloque, yo puedo omitir las llaves. Esto. Miren. Guardo. Compilo. Y ejecuto. Es lo mismo. La sintaxis es más limpia. Pero si acá ya tiene más de una sentencia, sí o sí es obligatorio las llaves. ¿Entienden, chicos?
Sí, profe. Así que voy a acá. Voy a volver atrás. Esto sería con todas las llaves. Voy a comentarlo. Después, sin llaves. No sé si tiene un... No, el editor común ese no. Les voy a mostrar una tercera opción. Es muy válida para ese ejemplo, chicos. Usando operador ternario. El operador ternario es un operador que está dividido en tres partes. Tenemos una expresión de evaluación. Vieron que el sí simple, como este, está dividido en tres partes, ¿no? Tenemos la expresión, tenemos la salida 1 y tenemos la salida 2. La alternativa entonces, la alternativa si no. El operador ternario trabaja de forma parecida. Tenemos una expresión que es evaluada, por ejemplo, b igual a 0. Es interrogación. La interrogación divide la primera de la segunda parte de la alternativa entonces, ¿no? Vendría esto acá. Y la tercera parte se divide con dos puntos. Y es donde vendría la llamada a dividir. Y punto y coma, porque acá terminaría la expresión. Entonces, el operador ternario utiliza interrogación y dos puntos para dividir una expresión en tres partes. Entonces, si p igual a 0, entonces no se puede dividir por 0. Si no, se llama a la función dividir. Interesante, ¿no? ¿Conocían el operador ternario, chicos? Otros lenguajes, obviamente, tienen. ¿Ustedes lo conocían? No, profe. Ahora no, profe. No, profe. Siempre se aprende algo, ¿vieron? Y así eso, lo mismo que el sí entonces. Vamos a ver. No tendría que romperse nada, ¿no? No se rompió. 5 y 0 no se puede dividir por 0. Funciona de la misma forma. El usuario ni se entera que hay un operador ternario, ¿no? Solo el programador. Es más elegante, ¿vieron? Porque una sola línea es toda la expresión. Es para todos los casos, obviamente, pero los casos sencillos como este no sirve. Les mando la... Y creo que ya no les voy a torturar más. Igual, yo creo que mi materia es más divertida que muchas otras, ¿no? Yo creo que es la más divertida, profe. Es la más llevadera. La más divertida, ¿no? Las otras materias son pesadas, yo sé. Pero son parte, chicos. Es parte del currículo, es parte de la formación. Después vienen tareas relacionadas con leyes, con ya en segundo y tercero. Filosofía, ética profesional. Ay, pero son cosas que complementan nuestra formación, así que
son males necesarios. ¿Sí? Pero conmigo siempre se van a divertir. Bueno, por hoy les dejo tranquilos. ¿Sí? Si quieren practicar el fin de semana, completen este programita, agreguen la suma, la resta de la división. En la longitud del círculo agregue también la radio, ¿no? ¿Cuál era la otra? El ejercicio tenía otro. El área, agreguen el área del círculo. Lean el librito que les pasé. No van a leer todo, obviamente, de una, pero lo pueden empezar a leer. Está muy interesante la parte de fundamento de computadora para repasar lo que ya saben. O si quieren, ya salten directamente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Les dejo tranquilos entonces. Nos vemos recién el lunes, así que muy buen fin de y cualquier duda, estamos en el grupo. Chao, Dale, chao. profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Ah, bueno, Hasta luego, profe. Hasta Chao, luego. profe. Profe, chao.